Hola, ¿cómo están? Este es el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, deseándoles que se estén pasando una bonita temporada, siempre de la mano de mi Señor Jesús. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 512, el tema, la señal de Jonás. Me encantaría que pusieran atención a esta enseñanza, ya que a pesar de mencionar a Jonás en el título, realmente es un mensaje profundo de mi Señor Jesús. Pero esto lo va a entender el que tiene oídos para oír. Por lo que te invito a que busques un lugar tranquilo, apacible y cómodo y escuches, tomes notas y luego escudriña en las lecturas bíblicas que te voy a proporcionar. Así podrás estudiar qué significado tiene la señal de Jonás. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Aunque ya debiste haber leído el libro de Jonás, como cristiano creyente o congregante que eres, yo te daré un poco más de información general y básica, y quizás te ayude a más adelante comprender el mensaje espiritual de mi Señor Jesús al hablar de la señal de Jonás. El libro de Jonás fue escrito por él mismo, o sea, por Jonás. Lo lees en Jonás 1:1 y fue escrito probablemente entre el año 793 y 758 antes de Cristo. El propósito del libro de Jonás es hablar o enseñar sobre la desobediencia y el avivamiento, que son los dos temas clave de este libro. La experiencia vivida por Jonás en el vientre del gran pez, que se presume fue una ballena, le da la oportunidad única de buscar una liberación única, mientras que Jonás se arrepiente en su obligatorio retiro dentro del vientre de la ballena. Su desobediencia inicial conduce no solo a un avivamiento personal, sino también a los pobladores de Nínive. Muchos clasifican el avivamiento que Jonás trajo a Nínive como uno de los mayores esfuerzos evangelísticos de todos los tiempos. El versículo que yo considero clave lo encuentras en Jonás 1:3, que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y luego los versículos, Jonás capítulo 1, versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se lo tragaría. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En Jonás 2:2 lees: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Por último, en Jonás 3:10 leemos: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Segundo énfasis. Ya que Jonás estaba lleno de temor y orgullo, y estos son demonios, ministerialmente hablando, causaron e hicieron que Jonás huyera de Dios porque
él no deseaba ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a la gente, como Dios le había ordenado, porque Jonás sentía que los ninivitas eran sus enemigos, y Jonás estaba convencido de que Dios no llevaría a cabo su amenaza de destruir la ciudad. En vez de ello, Jonás aborda un barco con rumbo a Tarsis, que es una ciudad que estaba en dirección opuesta. Pronto Dios levanta una embravecida tormenta y causa que la tripulación eche suertes y determine que Jonás es el causante de la tormenta, como lo puedes ver en la fotografía de portada. Ellos lo tiran por la borda y Jonás es tragado por un gran pez y pasa en su vientre 3 días y 3 noches. Ahí dentro, Jonás se arrepiente de su pecado de desobediencia a Dios y luego el pez lo vomita en tierra seca. Puedes notar la influencia de los demonios de orgullo y desobediencia en que, ¿por qué Jonás tardó tanto en arrepentirse? Luego que el pez lo vomita, Jonás hace un viaje a Nínive que le dura una distancia a recorrer de 800 kilómetros. Y cuando llega, predica con tanto denuedo que provoca un gran avivamiento. Sin embargo, en el corazón de Jonás persiste el resentimiento y el disgusto, hasta el punto de hacer un berrinche, en lugar de estar agradecido y feliz por el arrepentimiento de los ninivitas. Sin embargo, Jonás aprende su lección y reflexiona. Cuando Dios usa un viento, una calabacera y un gusano para darle una enseñanza, que Dios es misericordioso. Tercer énfasis. En cuanto al tema, la señal de Jonás, esta es una frase que utilizó mi Señor Jesús como una metáfora tipológica de su futura crucifixión, sepultura y también resurrección. Mi Señor Jesús respondió con esta expresión cuando los fariseos le pidieron una prueba milagrosa de que realmente Él era el Mesías, ya que los fariseos no estaban convencidos de las afirmaciones que mi Señor Jesús hacía de sí mismo. A pesar que acababa de sanar y liberar a un hombre poseído por un demonio que era ciego y mudo, poco más tarde los fariseos acusaron a mi Señor Jesús de que él expulsaba demonios por el poder de Satanás. Los fariseos le dijeron a mi Señor Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero mi Señor Jesús les respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, o monstruo marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí.
Mateo 12, del 38 al 41. Esto prueba que no es cuestión de un mal predicador o un mal maestro, sino de un pueblo de dura cerviz o de un estudiante o una persona que escucha y está destinado a la perdición, ya que no podemos decir que Jonás es superior a mi Señor Jesús, solo porque los ninivitas se arrepintieron con la prédica de Jonás y los fariseos no se convirtieron con la prédica de mi Señor Jesús. En cuanto a los 3 días y 3 noches mencionados en Jonás 1, del 15 al 17, que después mi Señor Jesús hace mención, yo trataré de explicarlo de esta manera. Cuando los fariseos le pidieron señal que él era el Mesías, mi Señor Jesús ya había hecho varios milagros y sanó al que estaba poseído por demonio, sordo y mudo. Los fariseos lo acusaron de echar demonios por el poder de Satanás, como ya se los dije. Pero entonces mi Señor Jesús reconoció la dureza de sus corazones y se negó a darles más pruebas de su identidad. Sin embargo, dijo que habría una señal más, que sería su resurrección de entre los muertos. Y esta sería la última oportunidad para convencerse. Por lo tanto, yo, como pastor, consejero bíblico y ministro de liberación, quiero que ustedes no ignoren el paralelismo que mi Señor Jesús estableció entre los fariseos y el pueblo de Nínive, ya que es muy revelador. El pueblo de Nínive se arrepintió de sus malos caminos después de escuchar a Jonás, llamarlos al arrepentimiento. Lo puedes leer en Jonás 3, del 4 al 10. Pero por el otro lado, los fariseos continuaron en su incredulidad, a pesar de ser testigos oculares de los milagros que hacía mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran culpables de su incredulidad. Dada la conversación de los ninivitas pecadores que recibieron muchas menos pruebas que las que ustedes recibieron y presenciaron. Nota este otro paralelismo. Curioso que cuando Jonás predicó, el pueblo de Nínive tuvo 40 días para arrepentirse. Y así lo hizo, salvándose de la destrucción. Y por el otro lado, cuando mi Señor Jesús predicó, el pueblo de Jerusalén tuvo 40 años, pero no se arrepintió. Y Jerusalén fue destruida. Cuarto énfasis. ¿Sabes tú qué realmente debes entender por la frase 3 días y 3 noches? Estaba diciendo mi Señor Jesús que estaría muerto por 72 horas o 3 períodos de 24 horas cada uno antes de resucitar. Piénsale un poquito. La respuesta es: no es así. La frase no se refería a un período literal de 72 horas o de 3 días y 3 noches. Según el cálculo hebreo del tiempo, esto de 3 días y 3 noches se refería
a 3 días completos o parciales. Según mis conclusiones de estudio, mi Señor Jesús fue crucificado un día viernes. Lo lees en Marcos 15:42. Y según el cálculo estándar, mi Señor Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde, o sea, las 3 p.m. Lo puedes leer en Mateo 27:46 del día viernes. O sea, el primer día permaneció muerto durante todo el sábado. Segundo día, y resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana, o sea, el día tercero. Algunos intentan situar la muerte de mi Señor Jesús desde el día miércoles, pero solo para así ajustar un periodo literal de 72 horas. Y como lo digo siempre, un mal contexto y un mal uso de exégesis te puede llevar a perderte. Y esto es innecesario, porque si consideramos el método de cuenta hebreo de contar cada día a partir de la puesta del sol, por lo tanto, mi conclusión es que la frase 3 días y 3 noches se utilizó como una figura retórica para significar cualquier parte de 3 días. Espero no confundirte y deseo que el Espíritu Santo te revele esta enseñanza. Así que voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles que mi Señor Jesús realizó muchos milagros o señales para demostrar su poder sobre la naturaleza. Puedes leer algo de esto en Mateo 4:23, Marcos 6 del 30 al 44, Lucas 8 del 22 al 24 y Juan 6 del 16 al 24. Entonces, la señal de Jonás resultaría ser el mayor milagro de mi Señor Jesús, o sea, la resurrección de mi Señor Jesús de entre los muertos. Este sería la principal señal de Dios de que mi Señor Jesús era el Mesías tan esperado por Israel. Estudia Hechos 2 del 23 al 32 y establecería las confirmaciones de que mi Señor Jesús tenía y tiene una divinidad. Estudia Romanos 1 del 3 al 4. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por todo lo bueno que tú eres, por tu misericordia, tu paz, tu gracia. Te pido que esta enseñanza sea revelada a todo aquel que tiene oídos para oír. También te pido, Padre, que así como hubo un avivamiento en Nínive, tú lleves un avivamiento allá en las tierras donde se niegan a entender, a creer y a recibir a mi Señor Jesús como Señor y Salvador. Por favor, Padre, no permitas que tanta alma se pierda, aunque no depende de ti, sino de su libre albedrío de cada quien. Pero yo te pido misericordia, Padre,
en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.